¿Cuándo hacer coberturas en trading? Bueno, lo primero que tenemos que ver o conocer qué son las coberturas. Aunque ya hay mucha gente del entorno con el que hemos hablado de este tema, sí me parece comentarlo, porque hay gente que tampoco tiene muy claro qué es lo que son las coberturas y además hay sitios en los que no se pueden hacer. Entonces ahora os explicaré un poco de qué va la historia. Entonces, las coberturas es básicamente que tú has hecho, imagínate que estás en el mercado y hay un momento que dices, venga, yo voy a entrar al alza porque considero que el mercado se puede ir al alza, ¿no? Y lo que haces es que abres una posición en largo y a la vez abres un sell stop, o sea, es decir, pones un sell stop para que en caso de que haya un cambio, entre y se active esta. Entonces, esa diferencia entre donde has entrado y donde has puesto el sell stop, esa diferencia es tu pérdida, pero siempre es una pérdida constante. Es decir, no va, aunque caiga mucho el mercado por el motivo que sea, suponiendo que te ha ido mal esa operación, te has equivocado o no te ha funcionado, o hay un error o hay un movimiento de mercado, una corrección de mercado que tú no esperabas, esa pérdida que puedes tener realmente no está siendo tal pérdida, porque está siendo una ganancia de una operación que realmente tiene un riesgo pequeño, que es esta pérdida aquí, ¿no? Entonces, ¿cuándo utilizar las coberturas? Básicamente, lo primero para financiar las pérdidas, es decir, cuando tú estás haciendo tu análisis, tomas una decisión de entrada y de pronto el mercado se te da la vuelta, pues no te has dado cuenta que hay un tipo de noticia o ha habido un movimiento importante de mercado que no se esperaba, etcétera, ¿no? Entonces, en ese momento está bien tener una cobertura para frenar la posible pérdida que puedas tener, ¿no? Entonces, eso por un lado puede estar bien. También hay que tener cuidado porque si es una corrección y después sigue, esa cobertura se va a ver abierto, entonces a lo mejor tienes que meter otra adicional en contra, con lo cual es más lotaje, más problema, más no sé qué. Entonces ya se te empieza a complicar, ¿no? Se puede gestionar, pero ya se te empieza a complicar. Entonces, tienes que tenerlo siempre como una medida de prevención del cambio del mercado, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, tiene que dejar la cobertura espacio, o sea, decir, no ponerlo pegado. El otro día veía una operativa en la cual ponían muy pegada la cobertura y siempre entraba la cobertura, claro. Entonces, quizá para scalping, para cuando estás con operaciones de 1 minuto, de 5 minutos, puede estar bien para financiar esas pequeñas pérdidas o esos pequeños retrocesos y puedes sacarle una pequeña ventaja de mercado, ¿no? Tú sabiendo siempre hacia dónde en teoría va el mercado, teniendo claro que ese mercado va a ir hacia una dirección determinada. Es importante también tener en cuenta que las coberturas no las permiten en todos los brokers. De hecho, en Estados Unidos están muy limitadas. No sé si están prohibidas al 100%, pero están muy limitadas las coberturas. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí solamente puedes entrar con stop loss. Es decir, no tienes otra opción. Cuando entras con cobertura, realmente no trabajas con stop loss. Entras haciendo que cuando hay un momento de cambio, pues automáticamente se activa la cobertura y ahí tú juegas con ese diferencial que tienes de pérdida o ganancia, ¿no? También es importante hacerlo o tenerlas presentes para operaciones swing, operaciones a largo plazo, porque te permiten, bueno, en un momento determinado que hay un giro de mercado fuerte, te permiten eh, no entrar en una pérdida, no incurrir en una pérdida como tal, ¿no? Sino tener una pérdida determinada, pero a la vez poder financiar el resto de la pérdida, ¿no? Unos mercados en los que puedes utilizar las coberturas de una forma más o menos activa. Bueno, el oro es un mercado que permite funcionar más o menos bien con las coberturas, o sea, es decir, tiene una volatilidad muy alta, y eso también es una de las cosas que permiten cubrir las coberturas, y sobre todo en determinados momentos, y bueno, pues te pueden salvar de algún que otro tropiezo, ¿no? Entonces ahí el oro pues puede estar bien, sobre todo cuando trabajas con CFDs, o sea, ese es el punto clave, ¿no? Em, Luego hay que tener en cuenta que cada cobertura que tú abres realmente es una operación, con lo cual va a tener también un coste. Pero sobre todo yo creo que los puntos donde realmente puedes abrir una cobertura en un momento determinado para apoyarte en ella es en momentos de correcciones o de retrocesos en los que
consideras que puede haber una zona a la que una vez que llegue el precio ahí va a seguir en la dirección principal con la que tú empezaste, ¿no? Con lo cual, imagínate, la tendencia va hacia arriba, en este caso voy a ponerlo así, creo que se verá mejor, este es este, ¿no? Sí, en el momento que va hacia arriba, tú lo que haces es que has entrado hacia arriba y de pronto hay una corrección, una caída. Entonces aquí pones una cobertura, entra en la cobertura, aquí tú estás perdiendo esta diferencia, pero estás aquí ganando. Ahora te lo voy a poner en el gráfico para que lo veas, ¿vale? Mira, así se funcionaría con las coberturas, ¿no? Imagínate que estamos aquí en este momento de mercado. Nosotros, por ejemplo, hemos entrado aquí. Por lo que sea, hemos considerado que esta era una zona de entrada, una buena zona, un buen momento de entrada. Por ejemplo, aquí en este punto, ¿vale? Entramos y empieza a hacerse la operación, ¿no? Aquí hemos entrado en alza, en este punto aquí, ¿vale? Ahí, hemos entrado en alza. Y entonces, bueno, el mercado empieza a funcionar. Aquí hay un retroceso que viene a cubrir este Fair Value Gap y de pronto vemos que aquí lo que hacemos es abrir una cobertura a la contra, pensando que a lo mejor no nos va a hacer falta entrar, ¿no? Imagínate que la abres aquí abajo, por aquí abajo, y que esto es un sell stop, o sea, es decir, que si llega a ese punto cayendo, el precio se activará en una caída hacia abajo, y entonces, bueno, pues seguimos y vemos qué pasa. Giras el precio. ¿Qué pasó ahí? Pues nada. O sea, decir, no llegó a tocar, ¿vale? Imagínate que has entrado aquí, pensando que esto iba a ir para arriba, ¿vale? Que ha hecho aquí un retroceso y entras en este punto, por ejemplo, en este punto, ¿no? Y entonces tú piensas que aquí y pones aquí tu cobertura, ¿vale? Entonces, ¿qué habría hecho? Se habría activado en este trocito, pues aquí hubiera estado ya, hubiera entrado el precio directamente, ¿vale? Tú tienes aquí tu entrada. Este punto de entrada, perdóname que tengo que poner eso ahí. Ahí. Tú tienes tu punto de entrada al alza aquí, con lo cual todo lo que hay aquí es beneficio. Aquí cae, abre esta, fíjate que abre esta y aquí esta distancia que hay aquí en medio, o sea, esta distancia que se queda aquí en medio, esto es una pérdida. Ahora mismo es una pérdida. Vale, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con esto hay que tener cuidado, con estas coberturas, porque claro, puede hacer aquí, tú piensas que esto va a caer para abajo y dices, bueno, imagínate que esto cae hasta aquí abajo, ¿no? Viene ahora aquí y hace así, ¡pum! Bueno, pues, y aquí vemos que ya viene a buscar esta zona aquí y luego ya sigue para arriba, ¿no? Vamos a suponer que hace eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en este punto aquí, tú aquí estás generando un beneficio desde este punto hasta este punto, pero una pérdida desde este punto hasta este punto, ¿vale? Entonces, bueno, realmente la pérdida es desde este punto hasta este punto, ¿vale? O sea, es decir, esto siempre es una pérdida que está ahí subyacente. Entonces, el tema es que tú lo que estás haciendo es financiando esa pérdida, porque lo que haces es que solamente hay una pequeña pérdida. Cuando ves que se va a girar, por ejemplo, vendes aquí, o sea, cierras esta aquí con esta diferencia de beneficio, que sería esta de aquí, esta diferencia de aquí. Y porque el precio ya se viene para acá, ya empieza a subir otra vez, se viene para acá, entonces tú vendes ahí y cuando sube hacia arriba, este ya no existiría, ¿vale? Aquí habría un beneficio. Y si quieres, que lo que se suele hacer muchas veces, pones otra cobertura aquí abajo, para que en caso de que no vaya a darse la vuelta, sino que quiera seguir cayendo, tú puedas generar otra o financiar otra vez la operación. A ver, lo que pasa es que aquí te puedes encontrar con que te vas hasta aquí abajo, suponte que la operación se te va mal y te vas hasta aquí abajo, hasta este punto,
Y todo esto es abriendo, cerrando, abriendo, cerrando, abriendo, cerrando. Con lo cual aquí tienes una distancia enorme. Claro, que en lo que aquí hay una serie de todo esto más o menos está financiado, digo más o menos porque aquí cada vez que se te abra una cobertura que vayas poniendo te va a costar. Y luego normalmente hay una distancia, es decir, tú normalmente pones la cobertura un poquito más lejos de donde estabas para dejarle aire al precio, ¿no? Y que esté debajo de una zona irrelevante que si el precio va a buscarla sea para generar, tomar la liquidez de esa zona e irse de nuevo, ¿no? Entonces, si por el motivo que sea, esto se plantea así, se plantea como si por el motivo que sea esto se plantea que se gira, pues bueno, tienen la cobertura. Entonces, pero en cada una de esas coberturas tú has ido pagando comisiones y además como has ido poniendo un poquito más para abajo de la zona el precio, cada vez ha entrado un poquito más tarde, con lo cual te ha ido ganando un poquito más el campo. Es decir, no la puedes tratar como una cosa constante, sino como una cosa casual que vas a utilizar en un momento determinado. Y además tienes que ser súper paciente con la cobertura. ¿Vale? Es decir, en el sentido, superpaciente me refiero, en el sentido que si te ha entrado en contra y va hacia abajo, y va hacia abajo, pues tienes que aguantar. O sea, no te queda otra que aguantar y esperar a que el precio de verdad. O sea, es casi preferible que cuando llegue aquí, si ya vemos claro que va a ir hacia arriba, a lo mejor cerrar con un poquito de pérdida aquí, ¿sabes? En el peor de los casos, pero que esto siga para arriba para seguir su camino y perfecto antes que estar constantemente metiendo coberturas. O sea, es decir, es preferible ser paciente en el proceso. Las coberturas te van a hacer ser paciente de una forma importante. A mí me ha llegado en algún caso alguna cobertura con la que he trabajado antiguamente, me ha llevado a, pues, no sé, igual a estar abierta, pues no sé, pero no te exagero, pero como si te digo que 3 semanas o 4 semanas, pues no, incluso conozco gente que ha estado hasta con 2 y 3 meses de cobertura abierta, ¿no? Y todos los días operando la cobertura para ver si tal y cual, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es un tema que tienes que tener cuidado con él, ¿no? Pero bueno, espero que te haya gustado y bueno, pues si la aplicas, pues que te vaya bien. Venga, un abrazo.